de los años 40 y los años siguientes también, y para eso trajimos a alguien que sabe, que nos puede hablar con autoridad. Trajimos a Victoria Sánchez. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Victoria Sánchez es licenciada en diseño de la indumentaria, diseño de vestimenta. Decime el título exacto. Diseño de indumentaria y textil. Y textil. Recibida en la universidad De la UADE, de la de Universidad UADE. Argentina de la Empresa, acá en Capital. Perfecto. Entonces, vos estás haciendo un desarrollo de un trabajo de tesis en temas relacionados con el rol de la mujer Exactamente. en la industria. En la industria confeccionista. Bien, La industria bien. textil tiene dos ramas, la industria de las telas, digamos, la fabricación de telas, y la industria confeccionista, que es la fabricación de prendas de vestir. Perfecto. Es- Y ese trabajo de tesis lo estás desarrollando para el doctorado. Exactamente. En- Estoy haciendo, gracias a una beca que me otorgó el CONICET, un doctorado en historia en la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, el tema de tesis de doctorado es justamente mujer y trabajo, el caso de la fábrica de confecciones Anán de Pergamino. Anán de Pergamino, exactamente. Vos también sos docente Soy en la docente, Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, ¿verdad? exactamente, en la UNOVA. Doy clases de diseño, justamente de diseño de indumentaria, y participo en un grupo de investigación en esa misma universidad, trabajando también con el caso de Anán. Bien. El desprendimiento que se hace de la parte más social de ese proyecto de investigación es el tema de mi tesis de doctorado. Perfecto, perfecto. Entonces, este caso de la empresa Anán de Pergamino, que nos muestra en su evolución casi la historia argentina, ¿verdad? Y básicamente es la historia de la industria nacional. ¿Podés hacernos una síntesis de la evolución de la compañía? Sí, cómo no. En realidad surge a partir de un emprendimiento que ponen industrial, en realidad son inmigrantes sirio-libaneses, ¿no?, que se radican en Pergamino y que comienzan a desarrollar un taller de confecciones detrás de una tienda de venta de mercería, textiles, Increíble. cuestiones así que típicas de la venta de los sirio-libaneses en esa época, Exactamente. ¿verdad? De hecho, yo hice una maestría en diversidad cultural y el tema de mi tesis de maestría es justamente el rol de estos inmigrantes sirio-libaneses en el desarrollo de la industria de la confección a nivel nacional, generando este polo de desarrollo industrial en la confección en Pergamino, que es uno de los pocos polos que se genera de producción por fuera de la capital federal y el Gran Buenos Aires. Ah, mira vos, qué particularidad. Sí. Entonces esta empresa empieza a crecer desde ese A origen. partir de la década del 30, con una tienda, se llamaba El Siglo y el Ciclón, y detrás de esa tienda empieza el pequeño taller. En los 40 ya instalan un taller específicamente de confección de ropa lavada Anán, con esa marca se presentan, a partir de un desarrollo que hacen novedoso para la época, que era las prendas lavadas. Ajá. Las prendas prelavadas que nosotros conocemos ahora, bueno, comienzan a comercializarse en Argentina gracias a Anán de Pergamino, que en realidad era básicamente lavar la tela antes de confeccionar, y eso generaba que no se encojan las telas. Bien. No tenían que comprar 2 o 3 talles más, sino que podían comprar el talle que le quedaba al cuerpo. Perfecto. Y a partir de A los partir 40... de ahí, de los 40, bueno, con las políticas de los gobiernos peronistas, pero anteriormente ya había ciertas políticas industrialistas que venían desde los años 40. Bueno, a partir del peronismo y con el incentivo a la producción y las políticas industrialistas empiezan a crecer sostenidamente, y en parte gracias al consumo que se genera en esa época, porque este modelo de distribución, digamos, justicialista, generaba que haya más consumo y que la gente de los sectores más populares pudiera acceder a la ropa que antes no podía. Antes, si ustedes se fijan, en la historia de la indumentaria hay como un quiebre en esa época, que es cuando surge el prêt-à-porter, que antes la ropa se confeccionaba en las casas y en algún momento empieza a confeccionarse y a venderse en tiendas. Bien. La ropa. Antes se vendían telas, no se vendía ropa hecha. Claro, Y en un momento hay un quiebre donde se empiezan a vender la ropa ya hecha, porque la mujer ya no se dedicaba
simplemente a confeccionar la ropa en sus casas y adquirir la máquina de coser solamente para confeccionar en sus casas, sino que también tenía que trabajar. Ajá, claro. ¿No? No Había que había salir a tiempo para trabajar, exactamente. confeccionar. Entonces, bueno, este cambio en la mentalidad de estas mujeres también se genera por un cambio en la economía. Exactamente. ¿No? O sea, este modelo, Edgardo, de fuerte incremento del consumo hace que la necesidad de aumentar la producción industrial haga que tengan que ser las mujeres empleadas en las fábricas. Algo que no era, bueno, sí, era normal, pero en estos años empieza a darse en forma mucho más masiva. ¿Es así? Exacto, porque en realidad la mujer ya empezaba a participar de la industria, generalmente en las sociedades desarrolladas, en las Ajá. sociedades más industrializadas. Correcto. Cuando acá empezamos a industrializarnos, es ahí cuando la mujer empieza a incorporarse al mercado laboral a través de algunas industrias. Anteriormente, la única salida laboral que tenía la mujer era en el comercio, como vendedora, en las escuelas, como maestra, Claro. y alguna tarea administrativa, pero siempre por, digamos, muy por debajo del hombre, ¿no? Acá la mujer empieza a tomar protagonismo y ya la industria textil se caracteriza, y la industria de la confección especialmente, por tener como protagonistas a las mujeres. Porque la mayor parte de las empleadas, digamos, de la industria de la confección son mujeres. Leía por ahí que el 80% de los empleados de la planta de la fábrica, eran ¿sí? mujeres. Exactamente, ¿Es así? sí, un poco más del 80%. Ajá. Y de hecho, digamos, esta tendencia se mantiene a lo largo de toda la historia de la fábrica, porque se produce cierto quiebre hacia los años 60, 70, donde hay un cambio de paradigma, ya la sociedad empieza a tomarse y empieza a haber una inserción también de los hombres en las partes operativas, ¿no? Que ya estaban en la parte de planchado y demás, pero también se empiezan a incorporar en la parte de la confección, en las máquinas. Pero bueno, antes de eso, en la época en la que estamos trabajando acá, que es desde el 45 al 55, sí, digamos, el mayor porcentaje de mujeres está en la parte operativa. Bien. Siempre en las tareas manuales, bien, que justamente es parte de esta conciliación que hace el peronismo entre la mujer como madre y esposa y la mujer que como extensión de sus tareas del hogar se dedica a las tareas de la confección con sus manos, ¿no? Eso me interesaba que nos contaras, cómo es este doble rol que tiene que adoptar la mujer y cómo le va. O sea, sabemos que una mujer tiene licencia por maternidad, tiene horarios a veces especiales. ¿Cómo es en esos años el rol de la empresa hacia la mujer que tiene estas particularidades, ¿no? Bueno, yo antes de que entrara al aire te comentaba que en el segundo plan quinquenal del gobierno peronista ya se define un rol específico de la mujer. En el primer plan es como que hay un cierto acercamiento, pero en el segundo plan ya se define la función social de la mujer, así específicamente y con esas palabras. Interesante. ¿No? Y la mujer pasa a ser un agente creador fundamental de la familia y de la conciencia individual de los ciudadanos. La mujer pasa a ser la capitana del hogar, ¿no? Entonces no solamente es apelada desde ciudadana, como ciudadana para el voto, digamos, desde el sufragio femenino, sino también como formadora de ciudadanos, ¿no? Y ahí está el rol político que empieza a adquirir la mujer en los gobiernos peronistas. Bueno, Eva Perón es ese ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, y en algún momento en el plan quinquenal justamente se destaca esto de que en cada mujer hay una madre, ¿no? Pero asimismo, digamos, hay como una doble función que empieza a tomar la mujer en la extensión de las tareas del hogar en el mundo laboral, que se da más que nada por el tema económico, ¿no? En las familias, digamos, había cierta ansia de prosperidad y, bueno, de alguna manera la mujer cumplía ese rol de poder aportar también algo en lo económico. Un segundo ingreso, sí. Entonces, bueno, hay una parte de un discurso que hace Evita que
es lindo, digamos, porque resume esto. Adelante. Y que habla de el trabajo femenino extrahogareño, ¿no? Enalteciendo esas manos honradas de millares y millares de mujeres argentinas hechas al sacrificio del trabajo duro de todos los días. Sin embargo, se defiende el rol de madre, digamos, en primer lugar, haciendo que el Estado les provea de una serie de medidas específicas, como es esto de la licencia por maternidad, el incentivo al matrimonio también, porque tenían subsidios por nupcialidad y algunas otras cuestiones en referencia a, digamos, ellos eran privilegiadas las mujeres que eran casadas y los hombres casados para acceder a ciertos créditos hipotecarios y ese tipo de cosas, ¿no? Había como una batería de medidas que lo que generaban era la protección de esa madre, Bien, ¿no? Porque bien. en toda mujer hay una madre. Bien, ¿no? bien, bien. Vos hiciste un trabajo de campo bastante intenso, relevando fichas de las trabajadoras en la planta. ¿Qué datos interesantes surgieron de ese trabajo? Bueno, del dato más interesante es lo que veníamos hablando, ¿no? De cómo se empiezan a incorporar las mujeres al trabajo desde temprana edad, en parte para ayudar a las familias, ¿no? Con este ideal de progreso y desarrollo que empieza a gestarse en esa época. Y la mayor parte, eso se ve reflejado en que la mayor parte de las mujeres son de la década del jóvenes, 30, de estas costureritas del de esa 38 años. Es una nota que le hacen en el diario El Empleado de Pergamino, que hay otras que no pueden tener ficha porque es ilegal. Hace referencia al taller a trabajar, comentaba que estaba de años, tiendas El Siglo y el Ciclón, que empezó a hacer a Nana y entonces no podían tener ficha. Claro. En la inquietud de nuestra calle principal, donde en el diario desfilar de la mujer pergaminense palpitan ilusiones y rumorea la vida, hay interiores de ver que algunas grupos de mujeres, todas jóvenes, todas las que también saben de caras ilusiones, y no siempre de legítimas alegrías, y ese tipo de taller lleno de luz, de vida, se halla diariamente ocupado por docenas de mujeres quienes en su dinamismo, con su empeño, van poniendo en el movimiento de las máquinas la rítmica canción, constituye la bella, dura y fatigosa canción central de la vida. En el taller de confecciones de las tiendas El Siglo y el Ciclón, y de los hombres también, en la calle San Nicolás, pero las mujeres cumplen con el trabajo que les permite llevar a sus hogares el dinero para satisfacer de la vida a partir del cual se organiza las exigencias cada vez mayor de la vida actual, ha sacado a la mujer de sus hogares en búsqueda de un trabajo más remunerador y así ha hecho costumbre de alternar al lado del hombre en todas las actividades creadoras del trabajo y poder llevar al seno de la familia un mejor bienestar. El gran valor central de esa sociedad. Hace una síntesis perfecta de cómo está casi estadística, cómo se trabaja la necesidad de que la mujer a partir de este momento ingreso la mujer ya no solo como madre en su casa, sino como madre, la frase de Perón no puede abandonar ese rol, pero además como trabajadora. La frase que el trabajo dignifica, ¿no? Hace digno al hombre y en este caso estás introduciendo vos, Victoria, digna a la mujer. Exactamente, porque la mujer pasa a ser parte de ese pueblo que apela, por primera vez supera al sector primario. Vamos a hablar, ya que estamos hablando de las mujeres y el trabajo textil, encontramos un tango, Caminito del Taller. De todas maneras, ese rol de madre sigue presente de Ángeles con Carlos en algún Dante momento, cantando, así que Caminito del Taller. La vida de las obreras, ¿no? Porque lo veíamos en el caso de Anán, ¿no? Por el análisis que he hecho sobre las fichas de empleados, se nota claramente que ingresan solteras en su mayoría, pero las que, digamos, una vez que se casan, ¿sí? Y que tienen un hijo, se toman licencia por maternidad y no vuelven a trabajar. La mayor parte no vuelve al trabajo, sino que se queda en su hogar con sus hijos. Son muy pocas las que pueden, digamos, duplicar su tarea de madre trabajadora y hacer todo al mismo tiempo, ¿no? O sea que todavía el rol de madre va a ser más prioritario, al de generadora de ingresos, por mucho tiempo más, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo sigue la historia en los años siguientes? ¿Cómo van cambiando las condiciones de estas mujeres trabajadoras en las décadas siguientes? Bueno,
como decíamos antes, el mayor cambio se produce hacia los años 60, ¿sí? Ya entrada la década del 60, donde ya empiezan a aparecer, incluso en las fichas de empleados, ¿no? Empiezan a aparecer otras categorías que no son solamente soltera y casada, sino que también aparece la categoría de unida, de hecho, o madre pero soltera. Ajá. Eso antes no se visualizaba, o al menos no se hacía visible, ¿no? No quedaba registrado. Exacto, no quedaba registrado. Y en esa época ya empieza a quedar registrado eso. Y empiezan a aparecer hijos con el apellido de la madre y no del padre, ¿sí? Eso es un símbolo muy cambio importante, social, claro, ¿no? exacto, es un cambio muy muy importante porque la mujer ya empieza a adquirir como presencia por sí misma, no por el apellido del otro, sino por presencia por sí misma. Bueno, creo que ese es el eje fundamental de lo que pasa, digamos, del cambio, cómo se ven las fichas, ¿no? Y cuando hablamos con las mujeres y en las entrevistas y demás, también se ve esa cuestión de, bueno, empezar a pelear con el padre, ¿no? Una vez que ya me fui de mi casa y demás, empezar a ver de qué manera puedo independizarme y ser también, poder hacer otras actividades, ¿no? Y muchas empiezan a hacer cursos por digamos, extras, aparte del trabajo, o empiezan a contarme que, bueno, que el hombre también las ayudaba, ¿no? Que el hombre también participaba en las tareas de la casa y empezaba a colaborar, ¿no? Bueno, en esas pequeñas cosas pueden verse algunos indicios de cambio. Sin embargo, yo quería cerrar por ahí con esta partecita. Sí, sí. Hay una publicación que se llama Pergamino entre 15 días, que se dio en la última etapa de los 60 en Pergamino, y que tiene en 1967 hay una cita que quisiera hacer que resume todo esto. Adelante. Esas caritas que hoy, radiantes de juventud, nos alegran con su presencia, son las madres que mañana sabrán brindar a sus hijos el calor de su ternura y educarlos con la amistosa severidad nacida de la experiencia que recogieron al tener que, desde muy niñas, trabajar. Qué linda sería esa vida si todos aprendiéramos a ver a las muchachas que trabajan, no a la mujer sino al ejemplo, si tratáramos de imitarlas a ellas, que son precisamente el apoyo moral del hombre, brindándole felicidad y transportándolo hasta las puertas mismas de la gloria o ofreciéndole su regazo para llorar al desconsuelo cuando el destino le quita algo muy querido. De alguna manera, digamos, sigue prevaleciendo, ¿no? esa figura de la mujer como protectora y el hogar. Exacto. Quería decir que escuchando el desarrollo de Victoria, en este análisis que hace Victoria de este microespacio que es ANAN de Pergamino, la empresa, es bueno la proyección de lo que ocurre en la Argentina, totalmente, ¿no? Exactamente. Totalmente. Esto anecdótico de ANAN y de esta empresa es en realidad la realidad que estaba, el cambio real que estaba surgiendo en Argentina, ¿no? Exactamente. Esta microhistoria que está haciendo ella, en realidad pinta la gran historia nacional, no solo la empresa, la evolución histórica. Recordemos que ANAN de Pergamino en las décadas del 70 tiene problemas financieros. El auge mayor fue en los 60 y luego a partir de la apertura de importaciones en los 70, con la liberalización del mercado, empieza a entrar la competencia y no hay posibilidades. Destruye la industria nacional. Se arrastra como puede hasta el 84, pero el 84 tiene que cerrar. Así que qué mejor ejemplo para mostrar la evolución de la industria argentina. Y este análisis, digo, de campo, ¿no? Que es muy gráfico, es muy muestra desde lo pequeño lo macro, ¿no? Exactamente. Nos ha encantado, Victoria, tu participación, el análisis que nos has hecho y la posibilidad de sintetizarlo de esta manera, que tu trabajo es mucho más extenso. Así que, bueno, nos mantenemos en contacto, porque nos gustaría que algún otro día nos cuentes alguna otra de estas historias. No. Encantada. Muy bien. Vamos